Yo, ¿todo conforme? Conforme, conforme. Profesor, ¿Todo conforme? sí, sí, una concita, profesor. Dime, hijo, ¿te escucho? Esta semana ya comienzan los exámenes, ¿verdad? La semana que viene, hijo. Ah, ya, ok, gracias. Listo, ¿de qué, hijo? Bien, queridos estudiantes, vamos a abarcar un nuevo tema. Buenos días, chicos. Al igual que yo, ustedes también en casa, acatando lo dispuesto, también viendo el modo, la forma de poder continuar, también avanzando con sus clases, con sus temas. Esta semana ya continuamos nosotros haciendo el control de las tareas que han quedado ahí pendientes y para dar inicio a la siguiente semana para poder evaluar. Entonces, uno de esos últimos temas hasta antes de la evaluación es este tema del liberalismo, pero que tiene que ver muchísimo con los acontecimientos que han pasado. Ya este tema es prácticamente para los alumnos de tercer año de secundaria. Para todos ustedes, chicos, espero que presten mucha atención. El tema es un poco extenso, por así decirlo, pero para poder entender cómo se está presentando el panorama de Europa. Recuerden ustedes que tenemos el Congreso de Viena, la Santa Alianza. Prácticamente han definido de cómo se va a modelar eh, Europa, pero todavía seguimos teniendo algunas monarquías, por así decirlo, algunos estados monárquicos absolutos, ¿no? Entonces, la revolución industrial va a dar un pie importante. Otro punto importante va a ser la influencia de esta corriente política, filosófica, económica del liberalismo, que va a permitir el inicio o el surgimiento de nuevas revoluciones, ¿no? Revoluciones que se van a ir dando, que vamos a analizar después de los exámenes, dos grandes revoluciones que están consideradas dentro de la historia también, dentro de la historia universal, que si bien es cierto, no resalta mucho como la Revolución Francesa, o de repente como la revolución o la independencia de los Estados Unidos, sino que también prácticamente son parte de, porque son el modelo que deja el liberalismo para el despertar de otras naciones. El siglo XVII es testigo del inicio de este movimiento, de esta ideología del liberalismo, que va a permitir influenciar en otros estados y van a poder, como vamos a citar a Nicolás Aranda, van a poder ellos continuar y ver, realizar y despertar de la condición en la cual están sujetos y poder iniciar su propia revolución. Como les decía, la próxima clase vamos a hablar de esas dos. Hoy vamos a centrarnos en qué consistió este conjunto de ideas. Para el siglo XVII, si bien es cierto, es considerado todavía un conjunto de ideas, a raíz de que recuerden ustedes que el siglo que viene, después del XVII, siglo XVIII, es testigo de la ilustración, ¿no? Entonces, quiere decir que todo lo que aconteció hasta antes del siglo XVIII, siglo XVII, todavía estamos viviendo tiempos de monarquías. Y estas monarquías estaban dirigidas por monarcas absolutistas. Los monarcas prácticamente, recuerden ustedes, que reinaban y dominaban. Su manera de ellos de poder dominar y de ir expresando su dominio es de manera haciendo crecer su territorio. En el mapa que nosotros estamos viendo tenemos la corona inglesa y los puntos donde se fueron buscando dónde expandirse, como se dice, o ir dominando territorio, que fue la más dominante, al igual que la española también. Entonces, estamos viendo todavía monarquías como tal. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Surgía prácticamente, va a surgir la primera pregunta que nos podemos realizar, profesor. Para el siglo XVII prácticamente estamos retrocediendo para poder entender cómo se presentan estas revoluciones liberales que vamos a hablar después de los exámenes. Estas revoluciones liberales se van a dar porque va a surgir una lucha contra el absolutismo monárquico. O sea, las coronas absolutistas que van a gobernar Europa van a tener uno de esos primeros, esas piedritas en el zapato, no sé si han sentido esas molestias siempre cuando se nos mete una piedrita en el zapato. Esas primeras molestias van a ser estas ideas, las ideas del liberalismo. Recuerden ustedes que, ¿qué cosa quiere la ilustración? La ilustración quiere la igualdad, la lucha de derechos, la libertad económica, mercantilista.
Entonces, pero el trasfondo de todo eso, la base de aquello, va a ser el liberalismo. Si bien es cierto, el liberalismo está en contra de las monarquías absolutistas, ¿no? También va a pedir que los poderes no se centren en una sola persona, sino que estén limitados y sometidos a una constitución que es lo básico. Esto va a permitir que surjan democracias liberales. Hasta este punto podemos decir, profesor, estamos entendiendo al liberalismo como un movimiento político que va a condicionar Europa y va a condicionar las acciones de cada uno de sus líderes. Pero así como va a condicionar, los líderes de repente no lo van a ver a bien, no lo van a tomar de la noche a la mañana. Entonces va a ser un movimiento que va a influenciar. Si bien es cierto, los primeros pensamientos de la ilustración, ¿no? Por así decirlo, se van a iniciar con los burgueses. En parte también van a ser los burgueses los que van a aportar a este movimiento. Entonces, prácticamente se va a exigir, uno, democracia, otro, libertades. Entonces, durante el siglo XVIII va a estar todavía vigente este pensamiento o esta idea del liberalismo en muchas naciones, especialmente en Occidente. Profesor, estamos viendo un tema que, digamos, debimos tocar en tiempo de la ilustración. No, estamos viendo por qué se van a dar estas revoluciones liberales. El tema del liberalismo enmarcado como tal, pero estas revoluciones se van a dar en base a una idea, a un pensamiento. O sea, prácticamente este pensamiento, esta idea va a influenciar para que se den estas dos revoluciones liberales. En conjunto, ¿qué es el liberalismo? ¿No? Prácticamente es una idea, es un conjunto de ideas, ¿no? Filosóficas, políticas, económicas, que puede abarcar diferentes aspectos, ¿no? Se inicia en Inglaterra, siglo XVII, recuerden ustedes, y este va a empezar a difundirse hacia el mundo entero. El mapa de difusión lo tenemos al costadito, marcado como tal, de cómo se va a ir influenciando este pensamiento del liberalismo. Entonces, ¿cuál es el esquema o digamos la característica, ¿no? Por así decirlo, para entenderlo, fundamento filosófico del liberalismo? ¿Qué cosa quiere el liberalismo? Para empezar, lo primordial, el sinónimo de la palabra, libertad. Pero no cualquier libertad, sino la libertad basada en que todos debemos tener derechos de igualdad. Entonces el liberalismo se va a enfocar a prácticamente a centrar o focalizar a un individuo. Por lo tanto, ¿no? La primera característica o su primer fundamento del liberalismo va a ser el derecho inviolable, o sea, de uno, que refiere a diversos aspectos de libertad de pensamiento, expresión, asociación y etcétera, cuyo límite consiste en no ofertar la libertad y el derecho de los demás. Profesor, en la actualidad nosotros podemos expresarnos. ¿Cuál sería entonces la base de lo que hoy vivimos cuando se surgió el liberalismo? Entonces, todas las ideas, tanto como la ilustración, como la enciclopedia, como el liberalismo propio que estamos hablando el día de hoy, van a ser las bases de lo que hoy en día vemos. Recuerden ustedes que algo que exigía mucho la ilustración era la democracia y la igualdad. El liberalismo va a pedir algo similar, ¿no? Va a pedir que no se afecte los derechos de manera individual, ya que este debe construir, ¿no? Debe construir la vida del individuo en una determinada sociedad. Eso es primordial. El otro fundamento va a ser el individualismo. El individuo, ¿no? Prácticamente es una persona única y como tal debe ejercer su plena libertad por encima de todos los aspectos colectivos. Entonces, no cualquier libertad, sino también recordando de que si te van a dar cierta libertad, vas a estar condicionado a... ¿Por qué? Porque recuerda que el otro principio del liberalismo es la igualdad entre las personas. Entonces, entre las personas tú debes ser igual. No debe ser considerado como, no debe haber un principio de discriminación, por llevarlo a caso extremo, ¿no? Pero lo que quieren es que haya una serie de deberes y derechos y que ambos sean equitativos e igual para todos.
¿no? Y que en los diferentes campos donde tú te desarrolles también puedas ser una persona jurídica como también una persona política. Entonces, el liberalismo brinda al ciudadano una igualdad ante la ley y ante el Estado. Profesor, es casi lo mismo que nosotros el día de hoy tenemos, sí, ante la ley y hasta el Estado todos somos iguales. Todos debemos ser juzgados y sentenciados, en este caso, de acuerdo al grado de culpa o a la acción que cometamos, por igual. Por lo tanto, tenemos deberes y derechos. Entonces, el liberalismo exige algo importante que hoy día en la actualidad vemos. Por lo tanto, la influencia del liberalismo dentro de los estados o de las naciones desde el siglo XVII en adelante ha sido importantísima, que es lo que nosotros queremos resaltar. Dentro de las bases de los pensadores, ¿no? Estos primeros filósofos burgueses, por si acaso, tanto Adam Smith como James Benjamin Rousseau, ¿no? John Stuart, son prácticamente filósofos y a la vez también economistas o políticos que prácticamente burgueses empezaron a surgir, empezaron a plasmar estas ideas. Y estas ideas fueron plasmadas en sus obras, ¿no? Por un lado tenemos a John Stuart que sintetizamos y hemos extraído un párrafo que dice, pero ni uno ni varios individuos están autorizados para decidir a otra criatura humana de edad madura que no haga de su vida lo que más le convenga, en esta vida de su propio beneficio. Ojo, el concepto, lo que plantea John Stuart es es claro, pero a la vez para nosotros, para la época, resulta bien extrovertido, en el sentido de que dice, en pocas palabras, dice tú puedes hacer lo que te convenga. Ojo, pero, ¿no? Pero ni uno ni varios individuos están autorizados para decidir por otra persona. Nadie puede decidir por ti. Y eso está más claro. En la actualidad, nadie decide por nadie. Tú decides, yo decido elegir a tal presidente, yo decido hacer esto, yo decido. Es importante y es por eso que han surgido temas como el grado de decisión, cómo el ser humano tiene que entender a través de la filosofía, de la razón, entender que la decisión es importante, ¿no? Otro punto importante que él nos señala, dice que un pueblo al parecer puede ser progresivo durante un cierto tiempo, ¿no? Quiere decir puede ir a avanzar y después detenerse, o sea, puede progresar, crecer y pausarse. Cuando se detiene, cuando cesa de tener individualidad. Desde este punto de vista, todas las naciones hoy en día estamos encaminadas a surgir, ¿no? Y buscan un surgimiento de manera individual, como nación, como país, como tal, pero estamos, como se dice, hermanados a otras naciones o estamos ligados a gremios o, por así decirlo, a grupos en los cuales tenemos que llevar nuestra expresión o nuestro punto de vista, o estamos regidos a, como se dice. James Rousseau nos pedía renunciar a la libertad es renunciar a a la cualidad de hombres, a los derechos de la humanidad e incluso a los deberes, ¿no? Un ejemplo claro filosófico que él plantea, si es que el ser humano rechaza o renuncia a su cualidad como tal, prácticamente estaría rechazando su deber, su derecho como individuo o como ciudadano en este caso. Adam Smith, economista, filósofo escocés, prácticamente iniciador de la economía, padre de la economía también, no es para no es para lo ajeno de no, prácticamente de no expresarse, sino que prácticamente él, su pensamiento económico como tal lo plasma, ¿no? Que todo debe ser en base al interés propio de cada individuo en este caso. Entonces tenemos eh, dos puntos bien marcados. Profesor, ¿qué pasa con el liberalismo? Si el liberalismo inicia revoluciones, ¿por qué no inició tanto la Revolución Francesa como la independencia de los Estados Unidos? Si bien es cierto, es considerada también como tal, ¿no? No como una revolución, sino como prácticamente una independización. ¿Por qué no influenció? No es que no influenció, sino que siempre estuvo enmarcado desde el siglo XVII, sino que va a haber, es como todo en su tiempo, ¿no? En el sentido de que tú influyes más a una determinada persona a realizar actos y cosas, ¿no? Y tú influyes y ellos también solamente influenciaron en dos puntos muy importantes,
que es el liberalismo político republicano, ¿no? Y también el liberalismo económico, ¿no? Capitalista. Prácticamente en estos dos puntos es donde va a focalizarse la influencia del liberalismo. Ahora, Conforme, ¿sí? conforme. Listo. A ver, entonces, ¿qué pasa? Este movimiento, le decíamos que va a influenciar tanto en lo que, en los estados modernos, ¿no? Pero va a influenciar más en estos dos aspectos, tanto económico como político, que va a dar inicio a dos revoluciones liberales importantes que surgen después. Ahora van a cimentar las bases de movimientos republicanos que actualmente van a influenciar en América, en el continente americano, y va a dar paso al inicio, ¿no? De la búsqueda de una época republicana, como también en el caso de Perú, que se va a dar un movimiento, eh, va a darse un proceso histórico que es la época republicana en el Perú. Ahora, el liberalismo político republicanismo que se va a presentar como tal a raíz de tener las bases de la Revolución Francesa, este va a proponer algo y va a plantear una teoría que, que prácticamente influenciada del liberalismo. Primero va a defender a la República. Uno, como tal, la va a enaltecer y la va a plantear como un modelo de gobierno óptimo para un Estado. En un determinado tiempo de la historia fue bueno, porque a raíz de la República se van a instaurar también, recuerden ustedes, que se va a exigir República, ¿no? Si bien es cierto, va a haber una élite llamada aristocracia que va a prácticamente a liderar esto, también va a exigir algo va a surgir la democracia como tal. Ahora, este sentido va a ser estricto. La república, ¿no? Se define como en opción a las otras formas clásicas de gobierno. ¿Qué tenemos? Tenemos una monarquía, tenemos una aristocracia, ¿no? Durante la aristocracia, para este punto no se va a tocar ni se va a querer la aristocracia, van a querer prácticamente cimentar y prácticamente desaparecer a las monarquías, que es uno de los principios o uno de los objetivos del liberalismo, de la ilustración, de las revoluciones, por así decirlo también. Entonces van a cimentar diferentes bases que les va a ayudar a ellos muchísimo para poder conducir o dar conducción a un Estado, a una república. Profesor, estamos viendo prácticamente las estructuras que los estados modernos en la actualidad van a tener o se va a tener, ¿sí? Eso sí es cierto, son las bases. Entonces, para ir entendiendo de cómo se va a presentar esto, se va a sumar a eso aportes tanto de John Locke como de Montesquieu para el aspecto político. En el aspecto político, los republicanos van a optar por absorber que el poder no debe recaer en una sola persona, ¿no? Sino también pues deben haber instituciones y que el término de monarquía debe, como se dice, ir poniéndose a un costado y dando origen a la república. Entonces, estos dos exponentes, muy a pesar de haber sido como también iniciadores de lo que es, en este caso, la ilustración o el siglo de las luces, que va a ser el siglo XVIII, que van a ser considerados prácticamente los más resaltantes. Prácticamente ellos van a plantear estas ideas, planteando un modelo en contra de lo que se vivía en el antiguo régimen. Entonces, con esto le van a dar la última estocada a lo que se considera, pues, las monarquías absolutas, el antiguo régimen. No, para nosotros entender que el antiguo régimen es considerado como los estragos de la época feudal, de la época monárquica. Estos cambios van a permitir que tanto Montesquieu y John Locke puedan, como se dice, puedan ofrecer una diferente forma de gobernar, ¿no? Para los hombres, prácticamente para vivir una vida en democracia, que es el objetivo primordial que está presentando la ilustración. Recuerden ustedes que Roosevelt también plantea que se realice un contrato social, que cada uno proponga
un contrato laboral, que todas las personas tengan y así acabar con los estratos sociales. Y esto va a permitir que la burguesía se posicione en cierto estrato social, se destierre el mal llamado nombre nobles y también el poblador, que es el tercer estado llano, prácticamente coja otra connotación, otra imagen, ¿no? Entonces, esto para el siglo, para el año 1762, siglo XVIII, prácticamente va a ser un boom, va a cambiar el pensamiento de muchas personas y van a encontrar la forma, ¿no? de asociar, de defenderse, de tener fuerza para elaborar y para asociarse a estos contratos. Ahora, el liberalismo va a ser prácticamente lo contrario del absolutismo, y eso lo vamos a ver bien marcado en este cuadrito que lo he tratado como tal, para que ustedes lo tengan y ver cómo va a cambiar y se va dejando de lado. Profesor, si bien es cierto, se dejó de lado, pero todavía tenemos monarquías, todavía tenemos una reina en la actualidad, tenemos una corona. Sí, pero ya no tienen el mismo cargo o el mismo rango político dentro de la república. Si bien es cierto, están sujetos y están ligados a, como hay países que, por ejemplo, en Inglaterra, que ellos reciben un pago todavía. Entonces, del sí, del todo, no se ha cambiado, pero de que sí se instaló a raíz de que surgió el liberalismo, a raíz de que surgieron revoluciones liberales y de que el único objetivo fue, como se dice, catapultar a la república como tal o movimiento republicano como tal, se logró en muchos estados. Nosotros somos uno de ellos. Por lo tanto, es necesario ver y este cuadro comparativo como tal, ¿no? Usted por ahí me dirá, profesor, del absolutismo sí me recuerdo, ¿no? Que el poder está concentrado en una sola figura, ¿no? Pero en el liberalismo no, el poder emana del pueblo. Y qué quería decir, por ejemplo, los griegos cuando decían el gobierno del pueblo? No, el sinónimo va a ser democracia práctica como tal. Entonces van a tener diferentes, bien marcados, como se dice, definiciones, como estamos poniendo en esta imagen, tanto del liberalismo como el del absolutismo, ¿no? Hemos hecho un ejemplo con la primera, nos aborda el tiempo. Entonces, queremos que quede claro ese punto y ese aspecto claro. Este es importante, que es lo más probable que venga en el examen. Entonces, el liberalismo nos va a dar un esquema, ¿no? Un esquema que va a ser como resultado un esquema republicano o principios de república, y cómo se va a plantear el liberalismo político republicano o qué va a pedir la república en este caso. Primero, la división de poderes, separar a la iglesia del Estado y tener instituciones autónomas. Profesor, es prácticamente lo que vemos en la actualidad. Sí, exacto. La división de poderes va a ser importantísima. Para aquel entonces se van a llamar tanto legislativo, judicial, económico. También son conocidos como instituciones, pero en ese tiempo son como tal, las instituciones del Estado. En la actualidad se conoce también como poderes del Estado, pero también son considerados instituciones. Y estos a su vez van a tener representativa. Y otro que va a ver un punto importante, que a los ciudadanos se le va a dar la libertad y la igualdad. Y eso va a ser pues primordial, darle esa facultad a los ciudadanos. El liberalismo económico del capitalismo, o el liberalismo que va a influenciar dentro de la economía y se va a presentar como tal, como término capitalista, que prácticamente va a ser el nuevo orden social y económico que va, eh, como se dice, presentarse a raíz de la propiedad privada, ¿no? Y lo condicionante que se va a ejercer sobre el capital como herramienta de producción es cómo se va a presentar el liberalismo para este tiempo en el aspecto económico. Entonces, recuerden ustedes que quieren democracia, que quieren libertad. Eso quiere decir de que el gobierno o los estados tampoco se van a ver involucrados en el comercio o en lo que se realice dentro de las exportaciones o los trabajos. Si bien es cierto, va a recaudar como se dice, un impuesto, pero prácticamente le van a dejar el manejo. Eso va a permitir que muchos inversionistas, entre comillas, de aquel entonces, empiecen a surgir y se empiece a cambiar su economía, y eso va a ser de gran ayuda para ellos.
Otro punto que también es importante dentro del aspecto económico va a ser que el liberalismo, como principio de libertad, también va a definir los términos económicos y comerciales. Eso quiere decir de que van a utilizar las obras majestuosas de Adam Smith como padre de la economía como tal para aplicarla dentro de la economía y sobre todo en el aspecto comercial. Entonces, no solamente estamos viendo un movimiento que influye en el aspecto político de cómo se va a regir los estados, sino también cómo se va a regir económicamente una república. Y eso va a dar ciertos lineamientos que va a ser de prosperidad para la república. Ahora, dentro de los planteamientos centrales de este liberalismo van a destacar la acumulación de capital como aspecto que sigue para el surgimiento de la población y también que tenga buena producción. La división social de trabajo. Acá sí un punto importante. ¿Por qué? Porque ya va a estar marcado eh, los oficios y las profesiones, por así decirlo, tanto de los ciudadanos. Ahora, va a haber una condición, ¿no? En cuanto a los mercados, en cuanto a lo que se produzca. Va a haber recuerden que va a haber un contrato social laboral, va a haber una distinción de remuneración y eso va a permitir que, por ejemplo, empiecen a surgir nuevas clases sociales o se diferencie entre nuevas clases, ya no entre el Estado llano, sino entre en clases, que el término se va a ir cambiando. Y sobre todo van a tener un defensor de las leyes, uno que también va a exigir la conducta humana sea como tal, ¿no? Como una persona natural y que sea de igual ante la ley. Y sobre todo va a impulsar el bien común, ¿no? Como lo plasmaba Adam Smith dentro de la economía, dentro de la forma economista que él planteaba en este caso. Otro exponente importante de la economía va a ser el inglés David Ricardo. Prácticamente él va a plantear una teoría, ¿no? Prácticamente sin controles, entre comillas, pero que siempre va a estar ligado a una supervisión, ¿no? No porque te digan que eres libre de realizar tal cosa, ¿no? Que vas a tener cierta ventaja de realizar ciertos trabajos sin la supervisión del Estado, ¿no? Pero sí vas a estar sujeto a una serie de disposiciones, ¿no? Que van a ser, como se dice, controladas por el Estado republicano. Entonces, prácticamente te van a dar ciertos beneficios para que tú puedas, sobre eso, seguir elaborando, ¿no? Entonces, planteaba en sus teorías, ¿no? De que 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 el agua y el aire son sumamente indispensables y útiles para la vida, ¿no? Son además indispensables para la vida, sin embargo, en circunstancias ordinarias no se puede obtener nada a cambio de ellos, ¿no? El oro, por el contrario, a pesar de tener un poco uso, en comparación como el aire y el agua, podría cambiarse por una gran cantidad de otros bienes, ¿no? Algo marcado que él trataba de plantear, que uno se da cuenta y que trate de valorar los recursos que tiene dentro de su espacio y en su entorno. Entonces, vamos a resumir estos fundamentos del capitalismo a través de este siguiente esquema, rapidito nomás, que se ha hecho un esquema rápido, ¿no? Uno que es prácticamente parte de dos aspectos importantes que están entrelazados entre sí. Primero, que es la acumulación de capital, que va a permitir motorizar la economía y la producción favorable de la nación. De ahí van a tener que estar claro que esto va a ser esta producción que, si bien es cierto, favorece a la nación y al ciudadano, va a tener una defensa. Y a tener su defensa va a estar centrada entre los derechos tanto individuales como la capacidad de defender, de poder acumular su capital. Esto lo va a posicionar económicamente bien y va a buscar un mercado autónomo, que prácticamente el mercado que valore y regule su mano de obra, la mano de obra invisible, y la necesidad de una intervención estatal. Entonces él va a poder tener un mercado claro de dónde ofrecer su producto, de dónde comercializar, ¿no? Respetando los lineamientos. Recuerden que están bajo prácticamente un respeto de un pensamiento o una idea económica. Y esto va a permitir una estructura
social dada, ¿cierto? Y se va a diferenciar. Profesor, hoy en día entre las clases sociales nosotros vemos, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, ¿cierto? Que es prácticamente lo mismo que nosotros estamos viendo. Si bien es cierto, tienes una autonomía de tus bienes, pero también tú mismo puedes organizar y protagonizar tu propio mercado. Y eso te va a dar, el tener bienes, te va a dar una posición económica como tal dentro de la sociedad. Estas ideas van a llegar tanto a América y esto se va a hacer a raíz de los libertadores y de esas ideas liberales que va a llegar prácticamente al continente americano, de los cuales tenemos claro, ¿no? Uno de ellos va a ser prácticamente este alemán que va a propiciar estas ideas de liberalismo, ¿no? De manera clandestina e ilegal, ¿no? Se comienza a expandir, los ingleses empiezan en diferentes aspectos, ¿no? No basándose y dejando de lado el término de contrato laboral, igualdad para todos, sino ya la expansión va a llegar con otros aires, como se dice, ¿no? Con otros aires de influencia. Se vio reflejada un poco en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, y prácticamente en Latinoamérica tenemos prácticamente la instauración de nuevas logias, ¿no? Fundada por Francisco Miranda de Londres. Fue una agrupación masónica. Los masones llegaron hasta Perú prácticamente, y era un grupo determinado que prácticamente dominaban lo que iba a pasar en las repúblicas, ¿no? Dentro de ellos está pues Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Antonio de Sucre, Bernardo Higgins, ¿no? José de San Martín, son prácticamente considerados de esta logia. Y la masonería también llegó al Perú de querer dominar estos aires de república, de liberalismo, ¿no? Plasmado en contra de la corona española en este caso. Así vamos a ver también otros que se van a dar tanto en Francia hasta recuperar una aristocracia colonial que se va a impartir acá en la República, y